Congreso, aquí en Radio Capital y en Capital TV. Vamos a hablar de un porcentaje de la población que es muy importante. Estamos hablando prácticamente de un 10% de personas, antes de, digamos, ¿era 8 o 10%? Bueno, los datos del 2012 son más o menos un poco más del 5%. 5%. Entonces, Sí. ¿a qué nos referimos? A personas con discapacidad. Y este 5% va a tener alguna posibilidad mejor a partir de ahora por la disposición de la ley 3412. ¿De qué se trata? Vamos a comentárselo a ustedes a través del doctor Fernando Bolaños Galdós, que es presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, que se llama CONADIS, porque supuestamente a partir de esta ley, la persona que tiene esta discapacidad severa va a poder viajar gratis o transportarse gratis. Pero implica una serie de condiciones, hay también algunas observaciones. Esto fue aprobado en el Congreso, lo que aparentemente es un punto, digamos, de partida interesante, pero lo cierto es que no es suficiente, porque hay muchos otros problemas que tienen que jugar en esta variable. Pero si nos cuenta, doctor Bolaños, ¿cuál es el cambio fundamental, ¿no? Sí, esta ley que fue promovida por el Congreso y promulgada por el Presidente de la República señala justamente, añade un inciso en el artículo de la ley que tiene que ver con el tema de la accesibilidad de transporte. Y esto es una cosa muy importante para las personas con discapacidad en general, ¿no? Y señala pues que las personas con discapacidad severa que estén registradas en el CONADIS van a tener pase libre en el transporte urbano e interurbano, ¿no? Entonces, estamos hablando en este estudio, en esta encuesta que hizo el INEI en el 2012, que hay más o menos como 590,000 personas con discapacidad severa. Nacional, a nivel nacional. A nivel nacional, que es como una tercera parte de todas las personas con discapacidad, ¿no? Porque son más o menos 1.560.000 lo que dice Okay. Pero nos estamos refiriendo a quienes necesitan una tercera persona, una segunda persona para ayudarlos a moverse de un lado a otro. Una ayuda biomecánica y que tienen, digamos, en la evaluación que hace el Ministerio de Salud, porque ellos son quienes certifican la discapacidad, tienen los niveles más altos en los distintos tipos de discapacidad, ¿no? Entonces, de este grupo, digamos, hay como 211,000 en Lima, según el INEGI. Si nosotros en CONADIS ya tenemos registrado como unas 54,000 personas con discapacidad severa aquí en el Perú. Si todavía falta el tema de registrarlos, de inscribirlos, y eso es una cosa que también el Ministerio de Salud, con unos cambios que ha hecho el año pasado, está aumentando el tema de la certificación, ¿no? Ahora, digamos, en el transporte masivo, estamos hablando de todo tipo de transporte masivo, incluyendo buses, microbuses, trenes. Claro, lo que es el transporte público urbano son los buses, los microbuses, el tren eléctrico, el metropolitano. Pero eso que ustedes van a, o el gobierno o el Estado va a subsidiar lo que eso, digamos, se genera como gasto, porque lo que vemos hoy día es una cosa muy clara. El transporte público no recoge pues a personas ni los que pagan medio pasaje, menos, imaginamos, va a detenerse a recoger personas que tienen discapacidad y que además viajarían gratis. Claro, ese es uno de los temas que las propias organizaciones con discapacidad han señalado, etcétera, pero a ver, hay que aclarar unos puntos. Primero, no estamos hablando de subsidio, ¿no? La ley no habla de subsidio. Ahora, estamos hablando de un porcentaje de la población, como he dicho, 5% son todas las personas con discapacidad, ¿no? Que es la tercera parte, es la tercera parte de todas las personas con discapacidad. Estamos hablando entonces de menos del 2% de toda la población. Correcto. Si hablamos de un bus de 50 personas, digamos, estamos hablando de que hay una persona que podría ser la que viajaría en estas condiciones, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, a pesar de que los números parecen grandes en términos de toda la población que se transporta, es importante. Ahora, la ley señala, entre otras cosas, algo que yo creo que sí hay que avanzar más, y es una cosa que también estamos impulsando, que en parte es responsabilidad del Ministerio de Transporte. Es decir, la ley exige que las empresas de transporte tengan unidades accesibles, ¿no? Eso no ocurre. No hay en ningún caso unidades accesibles, por ejemplo, para personas que están en silla de ruedas. Sí, digamos, la parte más moderna de nuestro transporte, todo lo que es el tren eléctrico, en cierta medida ha implementado eso, ¿no? Pero incluso el metropolitano, y es algo que le hemos enviado a la Municipalidad de Lima, no ha implementado de manera todavía este tema. Ahora, estamos en medio de reformas de transporte y vamos a insistir que esa parte de la ley se cumpla, porque
Otra parte de la ley dice este tema del asiento dedicado, que yo creo que ha ido entrando en la cultura, pero como tú dices, el tema del pase libre no va a resolver los temas del transporte para personas con discapacidad. Ahora, yo quiero insistir por qué es importante esto, ¿no? Las personas con discapacidad, sobre todo las que tienen la discapacidad severa, tienen exclusiones de muchos años, ¿no? Y ahora se ha hecho una exclusiones, marginaciones, sí, digamos, son invisibles. Claro, otra parte de la ley, por ejemplo, señala que el 3% de los trabajadores en las empresas privadas de más de 50 trabajadores y el 5% en las instituciones públicas deben ser personas con discapacidad. Eso no está dentro de esta... No sigue. Digamos que es una hacia dónde se apunta. Claro, a eso estamos apuntando, ¿no? Desde este año, el Ministerio de Trabajo, a través de SUNAFIL, va a empezar a hacer supervisión y fiscalización de las empresas privadas, por ejemplo, en este campo, ¿no? Y Servir está haciéndolo en el sector público. Entonces, va a haber más demanda de personas que tienen que ir a trabajar. ¿Cuál es el problema de las personas con discapacidad y mucho más las severas, ¿no? Que si no tienen un transporte público accesible, la mitad de su sueldo más se gasta, digamos, en el transporte, porque tienen que movilizarse en taxi o un auto privado, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de ellas dejan de trabajar porque lo que les representa el transporte para acceder a centros de trabajo no les alcanza, ¿no? O es demasiado que no justifica el esfuerzo, ¿no? Y el maltrato y las condiciones en que viajan. Se ha avanzado una ley de teletrabajo, un reglamento que igual es una forma que puede resolver, o sea, las empresas pueden tener de repente a través de teletrabajo a personas con discapacidad y pueden cumplir la cuota, ¿no? Ahora, lo que se señala también es que los gastos de implementación de esta norma van a ser financiados por el Ministerio de la Mujer. Sí, bueno, es CONADIS quien va a ver esto. ¿Y CONADIS depende del Ministerio de la Mujer? CONADIS está adscrito, es un órgano independiente, pero está adscrito al Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables. Y de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos un carnet. Ese es el carnet que entregan. Este es el carnet que entregamos junto con una resolución. O sea, cuando la persona viene con su certificado médico de discapacidad, nosotros le entregamos una resolución de la presidencia de CONADIS y un carnet. Nosotros vamos a tener que hacer adecuaciones a este carnet, porque aquí, por ejemplo, no se señala con claridad qué discapacidad severa. El problema que tiene. Claro. Sí están los códigos que salen en su certificado, pero nosotros necesitamos incluir el tema de severidad para que no haya duda. Eso es lo que en este mes que nos da la ley vamos a hacer, ¿no? Y la otra cosa que estamos pensando, y acá hay algunos modelos de lo que hemos estado viendo, es que, claro, en la medida que esto va a dar beneficios a muchas personas, necesitan tener algún tema de seguridad. Sí, pues, ¿no? Porque ya sabemos perfectamente que aquí hecha la ley, la trampa rapidísima se implementa, mucho más rápido que la ley. Pero vamos con llamadas a ver por dónde van las inquietudes. Hola, buenas tardes. Mónica, buenas tardes. Bienvenido a Capital. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es Luis Hernández. Yo soy una persona con discapacidad visual. Yo trabajé en el CONADIS hasta abril de este año que se rescindió mi contrato. Y conozco, la problemática de la discapacidad. Dos cositas nomás. Primero, el problema de la ley de transporte no se va a cumplir porque a los transportistas no les da la gana de recogernos. Sí, pues eso me imagino yo. Pero... Y segundo, otra preocupación, que a ver quién nos explica el presidente del CONADIS. Va a haber un proceso de elección del presidente del CONADIS, pero el candidato que está postulando, uno de ellos, trabaja en Servir y ha hecho auditorías para el CONADIS, el señor Portugal. Me gustaría que se nos explique eso, si es cierto o no. Porque hoy día ha salido en la red de discapacidad una información muy preocupante realmente. El CONADIS no está cumpliendo la ley. Lo que tú dices, Mónica, es cierto. Los ómnibus que pasan por la avenida Arequipa no son accesibles para las personas con discapacidad física. Bueno, yo he visto más de una oportunidad que no han parado. Y no han parado no solamente ante personas con discapacidad, que es un problema enorme, sino entre jóvenes o estudiantes con los cuales van a ganar menos. No pagan, y cuando pagan a mí me han preguntado, pasaje, uno lo saluda cortésmente, buenas tardes, ¿cómo está? Pasaje, le dicen a uno. Muy bien, ok. Yo le agradezco mucho su llamada. Vamos a darle oportunidad a otras llamadas telefónicas. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola, bienvenido. Buenas tardes, señora Mónica. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Acá, David del Callao. Sí, lo escuchamos, David. Mire, yo me estoy inscrito en los CONADIS. Hablaba con la señorita, no sé si el señor lo conocerá, la señora Vilma Andrade. Ya. Yo la verdad
tengo un carnet, estoy tratando de sacar, ¿no? Tengo un certificado de discapacidad. ¿Cuál es su discapacidad? ¿Cómo se llama? Está descrita con términos médicos, oiga, pero es un cerebro, lo cual usted me ve a mí, no parece que estuviera algo, pero yo camino, mira, yo le aseguro, señora Mónica, en son de broma, me tropiezo con una hormiga, la hormiga, me caigo yo, la hormiga sigue. No te cabe la hormiga, me cabe. Ok, pero aquí lo que se requiere es un certificado médico que explique, digamos, su problema. Pero su pregunta va a qué, o sea, usted... Quiero saber cómo hago para como me sigo comunicando con el secretario del mandado, o qué me recomienda el señor. Muchas gracias. Ok, gracias. A ver, las preguntas, comentarios, consultas. Por supuesto. Comenzando por lo último, nosotros, como dice la norma, nos da 30 días para modificar el reglamento y aquí se van a establecer además los procedimientos para implementar esto, ¿no? Una es justamente cómo se va a acreditar con, digamos, a las empresas de transporte el tema de la discapacidad, y eso es el tema de los carnets que ya tenemos, que vamos a hacer algunos ajustes, y eso es algo que se va a definir estos días en un equipo que ya está trabajando, ¿no? En este tiempo además vamos a trabajar con las municipalidades, que son las que supervisan el transporte público de las ciudades, y vamos también obviamente con las empresas de transportes informales, porque es cierto, algunas discapacidades son evidentes por sí mismos, discapacidad severa, ¿no? Otras son temas muy técnicos, pero eso tiene que estar recogido en función de lo que nos dé el certificado del MINSA, del Ministerio de Salud, y pues nosotros vamos a poner expresamente en el carnet que la persona tiene discapacidad severa, ¿no? Entonces eso va a ayudar. Respecto del otro, lo que hablaba Luis, es verdad, el tema, esto no va a resolver el tema, hay un tema de concientización. Ahora, yo quisiera insistir que no solamente es el tema de los choferes, ¿no? También es un tema de educación de la población, porque a veces son los otros pasajeros los que dicen, no pares, esto no va a durar más tiempo. Es un tema social. Sí, bueno, la falta de solidaridad de nuestro pueblo, en realidad en muchos casos se pone en evidencia, es lamentable en la vida cotidiana. Pero... Y obviamente también las municipalidades y CONADIS, que ahora tiene también una unidad que va a ver el tema de fiscalización, tenemos que trabajar el tema de fiscalización. O sea, son las dos cosas, ¿no? Es educación, concientización. Fiscalización con sanciones se soluciona el asunto. Exacto. Son las cosas que tiene que ser, porque es una responsabilidad de las municipalidades y que tenemos que comenzar a implementar. Tenemos que hacer una pausa. Seguimos conversando con el doctor Fernando Bolaños Galdós, que es presidente de CONADIS, y estamos hablando de un tema, creemos importante, por lo menos importante, dentro de una sociedad que se respete, una sociedad que aspira a tener derechos y deberes en todos los niveles y aspira a ser inclusiva, porque el asunto de la inclusión verdadera es esa, ¿no? Cuando uno, sabiéndose diferente por X o Y razones, es respetado y también es exigido, digamos, en las obligaciones que deba tener con la sociedad. ¿Cuáles son los problemas diarios que encuentran las personas con discapacidad, aparte de la indiferencia de la gente? Primero, la infraestructura en nuestro país, si bien ha mejorado, en Lima, por ejemplo, porque en el resto del país no la tengo clara, he viajado muy poco por el resto del país en los últimos años, dista mucho de ser una infraestructura amigable, ¿no? Hay probablemente 3 o 4 temas que las personas con discapacidad, digamos, exigen, y está parte de puesto la ley, ¿no? El tema de salud, que haya servicios, digamos, de salud para las personas más adecuados. El tema de la educación, porque la educación es la que genera estas desigualdades y falta de oportunidades, trabajo, y hemos visto cómo esto contribuye a eso, y el tema de accesibilidad. Ahora, en el tema de accesibilidad yo diría hay una buena noticia. En los 2 últimos años, este tema de la accesibilidad ha entrado en el plan de incentivos municipales del MEF. Nosotros hemos trabajado... En algunos distritos se ve con mayor ahínco que en otros. Municipalidades grandes aquí en Lima y algunas. Sí. Este año estamos comenzando esa experiencia con 210 municipalidades tipo E, que son las municipalidades, por decir, intermedias. No son las chiquititas, sino que vamos a darles asesoría para que ellos hagan un diagnóstico y un plan de accesibilidad del radio urbano cercano de la municipalidad. Yo creo que eso va a generar capacidades, va a generar conciencia y probablemente va a generar proyectos de inversión que tengan que hacer las municipalidades en el tema de accesibilidad. Pero obviamente estamos partiendo de niveles muy bajos, entonces ese tema es un tema general, ¿no? Vamos con llamadas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora Mónica. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es Anacleto Condori. Anacleto, lo escuchamos.
Señora Mónica y a su invitado, digo yo que yo soy un discapacitado, o sea, soy invidente. Tengo 60 años. En toda mi vida he andado por las calles, ¿no? Entonces, como tal, digo, las calles, la infraestructura de las calles de los civiles no están para nada hechas para un discapacitado visual como soy yo, ¿no? Hay muchos obstáculos, imagínense, postes en la mitad de la vereda, postes pegados al lado de la pared. Bueno, en la calle no está hecho para un invidente, pero nosotros no queremos ser carga para nuestra familia y entonces tenemos que salir a trabajar, ¿no? Ahora, los discapacitados, en términos generales, estamos en desventaja frente al resto de personas. Sí, claro. Reconozcan o no reconozcan, estamos en desventaja en todas las áreas, ¿no? Entonces, así como el gobierno mantiene a las cárceles a la gente que hace mucho daño, ¿y por qué no puede subvencionar a los discapacitados, por ejemplo, en el medio pasaje, ¿no? ¿No? Que nosotros no hacemos daño a nadie. Y no nos hemos buscado nuestra discapacidad. Son cosas de la vida, ¿no? Ok, yo le voy a quiero preguntar directamente, ¿personas con discapacidad visual son consideradas discapacidad severa, digamos, para tener la posibilidad de acceso al transporte público gratuito? Exactamente, las que tienen discapacidad completa, hay unos que tienen baja visión, etcétera, que podríamos ver, que sale el certificado, pero las que tienen discapacidad completa son todas personas con discapacidad severa. Y tendrían la accesibilidad en la medida que se inscriban, digamos, y obtengan el carnet que deben tener exactamente, para poder poder registrados en CONADIS, tener este carnet que nos va justamente a permitir. Ahora, usted me decía que hay como 50.000 personas en Lima que tienen una discapacidad severa. Son 54.300 es el que tenemos registrado. Y digamos que serían los que tienen discapacidad severa o en general discapacidad. Los que tienen 211.000 son en Lima las personas con discapacidad severa. De esas, digamos, solo una parte está registrada. ¿Y por qué el resto no se ha registrado? ¿Porque es difícil? ¿Porque no estamos hablando de 150.000 por lo menos? Sí, en parte primero porque el registro con CONADIS no ha sido obligatorio, ¿no? Ya, es creo que no estaba asociado tampoco a un beneficio. La gente dice, no tiene registros y no tiene beneficios. Ahora están apareciendo los beneficios y eso creo por eso que va a presionar, y con CONADIS vamos a mejorar el registro. Estamos en el plan también de descentralizarlo hasta ahora. Todos los carnets, todas estas cosas de resoluciones las tiene que firmar el presidente de CONADIS. ¿Dónde está ubicado y cómo acceden las personas? Porque a veces puede ser un tema de desconocimiento absoluto, bueno, ¿no? CONADIS tiene su local aquí en la Avenida Arequipa, donde está el acceso, pero en cada región, en cada departamento del país tiene una pequeña oficina, y nosotros coordinamos además también con las oficinas regionales, que se llaman OREDIS, y las ORAPED, que son las oficinas de los municipios, ¿no? Entonces, esta red es la que va a permitir justamente, como ya hemos hecho con otra experiencia reciente también, que es la pensión por discapacidad severa, que comenzó en 2 regiones, ofreciendo esta serie de beneficios a las personas con discapacidad. Bien, vamos con otras llamadas. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, bienvenida a Capital. Aló, buenas tardes. Señora Mónica, mi nombre es Rosa Valdivia, llamo del distrito de Villa El Salvador. Ok, Rosa, te escuchamos. Bueno, yo soy una persona con una discapacidad severa permanente, ¿sí? Yo, por el tema de mi discapacidad, soy una persona bastante dependiente del apoyo de otras personas, de mis familiares. Bueno, gracias a Dios, desde hace 2 años llevo rehabilitación en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que está en Chorrillos, y solo trasladarme, es algo dificultoso para mí el traslado para poder ir a hacer mi rehabilitación allí, y en reiteradas ocasiones he usado el servicio del Metropolitano, que tiene una ruta alimentadora que va desde Villa El Salvador y tiene un paradero cercano al Instituto de Rehabilitación. Para mí es un medio de transporte económico, porque soy una persona que no soy de buenos recursos, y he tenido muchísimos problemas con este servicio, que entre comillas se dice que es accesible
para poder apoyarnos a las personas con discapacidad. Quiero hacerte una pregunta, ¿tú estás inscrita en el CONADIS? Sí, estoy debidamente inscrita en el CONADIS. Ya. Soy una persona que inclusive en mi DNI figura que tengo una discapacidad. Ya. Sin embargo, en todas las veces que yo he tenido que utilizar el servicio del Metropolitano, he tenido muchísimos inconvenientes. Okay. Inclusive en diciembre, este año que pasó, tuve un inconveniente muy grande habiendo solicitado el servicio del Metropolitano. El Metropolitano, con todo que uno cuando tiene que trasladarse por silla de ruedas debe llamar y digamos que programar el transporte para la persona para que le den este bus adaptado con rampa para la silla de ruedas. No habiendo hecho eso en reiteradas ocasiones, inclusive en diciembre último lo hice, y el servicio, yo hice todo como correspondía, y el servicio a la hora que ellos me habían indicado que debía esperar, esperé el bus en el paradero correspondiente y el chofer vio que estaba ahí esperando. Sin embargo, se pasó de largo haciéndome un ademán. Ok. Entonces, ¿qué hacer ante eso? O sea, yo entendemos, pero evidentemente tenemos que dar la oportunidad a otras personas a llamar por teléfono. ¿Qué hace ante eso la señorita que nos ha llamado? Sí, por eso, digamos, se puede hacer, digamos, la queja ante el Metropolitano y nosotros hemos, digamos, gestionado también otras quejas que hemos recibido, pero esta ocasión de esta norma creo que nos va a permitir armar un mejor sistema de fiscalización porque vamos a tener mucho más argumentos y elementos. Entonces, en todos los casos siempre nosotros en CONADIS podemos recibir estas denuncias, estas quejas, podemos tramitarlas y vamos, como repito, a partir de esta norma de trabajar mejor mecanismos, no solamente con el Metropolitano, sino con otras empresas de transporte para que se puedan resolver este tipo de cosas. Ya, pero eso tendría que ser, digamos, efectivo, ¿verdad? Porque la gente está un poco cansada de las ofertas y de las promesas incumplidas, ¿no? Y cuando uno tiene que trasladarse, cuando no es fácil trasladarse por su cuenta, debe ser un mundo de dificultades poder llegar a destino, ¿no? Aló, buenas tardes. Señora Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Igualmente buenas tardes al señor invitado. Carla de San Juan de Miraflores. Mire usted, tengo mi nieto de 9 años que gracias a Dios tiene una, ¿cómo le llaman ahora? Discapacidad. No, ahora le llaman diferente habilidad. Ok. Pero leve, gracias a Dios, ¿no? Ya. Entonces estoy escuchando, ya durante el año escolar le han estado haciendo los trámites para inscribirse en el CONADIS. Entonces yo quiero saber, por favor, cuáles son los beneficios o derechos que va a tener al tener ya su carnet del CONADIS. Muchísimas gracias. Listo. Sí, bueno, nosotros estamos aprovechando este tema del registro para ir trabajando como nos corresponde en el CONADIS, que es un consejo en el que están 10 sectores del Estado, aparte de salud, e ir viendo los beneficios que tiene que ver. En un tema concreto, por ejemplo, de educación, el sector de educación, digamos, ha avanzado porque tiene varios servicios, ¿no? Todavía son insuficientes en muchos casos, pero implica, por ejemplo, el tema de si tiene una discapacidad leve, ¿no? Digamos, hay colegios inclusivos que tienen la obligación de aceptar chicos con discapacidad. Pero no tendrían el acceso a este tipo de, digamos, prerrogativas, como es el hecho de viajar. No hay que decírselo a la gente para que lo tenga claro, ¿no? Exacto, estamos hablando de discapacidad severa, pero hay, como digo, temas de salud, tema de educación, que son un conjunto de beneficios que tienen que ir llegando paulatinamente y mejorando además para todas las personas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido, adelante, por favor. Buenas tardes, mucho gusto. Encantado. Mónica, me va a disculpar el caballero que está presente, también buenas tardes para él, pero de verdad que a mí esto del carnet me parece, no sé, como una broma, de verdad. Porque las personas con discapacidad, yo creo que muchos de ellos tienen las posibilidades inclusive de poder pagar su pasaje, pero yo creo que lo que ellos más requieren es que se pueda hacer efectivo que los automóviles, que los buses, que los carros los puedan transportar, porque hace un rato, llamó mi hermana y ella contó su caso del Metropolitano y tristemente y todo lo que le ha pasado. Yo a mi hermana la transporto casi a la semana 2 veces para sus terapias. Y cuando yo no puedo llevarla, yo veo el drama que tiene que pasar ella, no solamente por los buses que no la quieren llevar, sino también por las pistas, por la vereda, por los caminos que ella tiene que transitar, que son pues terribles. Yo no sé de qué manera, o sea,
también lo del carnet, ¿no? Que no le van a cobrar, pero ¿de qué manera ellos van a poder hacer efectivo, que se cumpla, pues, ¿no? Que así no los puedan recoger, ¿no? Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, o sea, obviamente la implementación y la intención puede ser muy buena, pero la infraestructura, las posibilidades, la adaptación, digamos, de los medios en general, de las pistas, veredas, los buses, no es pues la más adecuada, ¿no? Y ese es el problema, de fondo. Yo imagino que ustedes hasta un punto pueden presionar, pero esto tiene que ver con otras cosas, ¿no? Sí, tiene toda razón. Ahora, yo creo que como todas las cosas hay que ir avanzando, ¿no? O sea, y tenemos que hacer un esfuerzo por avanzar más rápido, ¿no? Creo que tenemos una ley que establece todo este marco jurídico con un enfoque de derechos de las personas con discapacidad desde el 2012, ¿no? Hay cosas que han ido avanzando, tenemos una certificación mucho mejor del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha ampliado el número de médicos, instituciones, centros de salud donde se certifica, ¿no? Y todo esto, digamos, tiene que ir generando, y ese es el sentido de la ley y todas las cosas que van saliendo, mejores servicios, programas específicos, etcétera. Eso no va a cambiar de la noche a mañana toda la situación. No, yo creo que sumando todas estas cosas, sumando lo que se ha avanzado en la pensión por discapacidad severa, que hemos comenzado en 2 regiones, esta iniciativa, proyectos por resultados que existen en educación, en salud, las nuevas iniciativas que hay también en trabajo para implementar el tema de la cuota, todo eso yo creo que paulatina va a ir aumentando. Entonces, yo no digo... no, de la noche a la mañana nada se arregla, pero por lo menos hay que identificar los problemas y irlos trabajando poco a poco. Exactamente. El tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Capital, y ya regresamos con un tema que está vinculado al verano y a los cuidados frente al verano.